Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. La madrugada de este día salió de prisión el señor Igor Vitkov, ciudadano ruso. Usted ya sabe en todo este caso que ha levantado opiniones durante las últimas semanas en el país. Hoy en su casa recibió a Canal Antigua, habló de varias cosas y le presentamos a continuación un extracto de esta entrevista que nos ha dado. Habló de varios temas y acá se lo tenemos. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes que los documentos que les dieron son parte de una investigación porque son falsos a criterio de la Fiscalía y de la CICIG? ¿En qué momento usted dice? En primera declaración. En la primera declaración. ¿Ahí se da cuenta usted? Después de 9 días de estar en carceleta, en primera declaración nos dijeron que sí. Pero ahí dijeron muchas más cosas. Ahí dijeron que somos delincuentes, que huyeron de Rusia, que ahí están representantes de un banco ruso, que nos acusó de una estafa. Y todo era falso. Después ellos confirmaron que era falso, que no había ninguna acusación de estafa. Nunca confirmaron esa acusación. Pero en primera declaración sí decían eso. Y CICIG solicitó a juez que acepte ese banco como querellante adhesivo. ¿Qué tiene que ver ese banco con esos papeles? Con ese trámite. Nosotros declaramos de una vez, primero, a este banco no tenemos ninguna deuda. El banco es estafador. Él robó nuestra empresa, pero nosotros no tenemos ninguna deuda. Segundo, los papeles nos tramitó esa empresa, Cutino International, aquí está. Investigar. Con esa empresa que lo lleva a ustedes a hacer todos los trámites. Esta empresa me mandó a abogados para que me defiendan. Yo lo negó, yo le dije que no, yo no acepto esos abogados. Yo no acepto ningún apoyo de esa empresa que me metió en esos problemas. Y es más, nosotros hicimos denuncia contra esa empresa. Una denuncia en el Ministerio Público fue presentada. ¿En qué año fue eso? En 2015. 2015. Entonces, presentamos esa denuncia y no recibimos ninguna respuesta. Después nos dejaron sin juez, 1 año sin juez. No había ninguna audiencia. Después, juez Gálvez otorgó medida sustitutiva a mi hija y mi esposa. Después, otros 8 meses sin juez. Y al final de cuentas nos dieron juez Erika y Juan Dávila. Y esta juez pronunció unas palabras maravillosas en primera audiencia cuando yo solicité mi medida sustitutiva. Dijo, sí, si ustedes hubieran sido migrantes, deberían estar libres porque migrantes están eximidos de responsabilidad penal por documentos. Pero yo tengo duda que ustedes son migrantes. Y con esa duda nos llevó 8 meses a etapa intermedia y después nos mandó a tribunal a emitir sentencia. Ese no era ningún juicio, yo puedo decir de una vez, no había ningún juicio. ¿Por qué? Porque todas las pruebas rechazaron, todas pruebas que nosotros presentamos por existencia de esa empresa, por las condiciones como obtuvimos este documento, todo rechazaron. Las pruebas de nuestra persecución política. Yasmín Barrios no quiso ni escuchar. Ella prohibió hablarme. En la audiencia, ella gritó a mí como loca, gritaba, que yo no debo decir ni una palabra sobre Rusia, sobre persecución política. ¿Por qué? Si de eso nace el proceso, si de eso nace todo el problema, ¿por qué yo no debo decir eso? Entonces, eso no era ningún juicio, era ejecución. Nos ejecutaron. Ya estando acá en Guatemala, esta oficina, esta empresa, ¿los lleva a ustedes al RENAP a sacar documentos? Nos lleva a lugares estatales donde deben hacer trámite. Nosotros no hablábamos español. Lógicamente, nos llevaban a una oficina estatal como es RENAP o como es Migración y nos explicaban qué debemos hacer. Esta es parte de la entrevista que Igor Vitkov ha dado a Canal Antigua en exclusiva. El fin de semana le traeremos la entrevista completa, pero para analizar
parte de lo que ha dicho. Nos acompañan acá en la mesa de a las 8:45 el abogado penalista César Calderón y también el abogado penalista Carlos Besares para ahondar un poco de este fragmento de la entrevista que ha dado el señor Bitkov, y Mariano arranca con este análisis. Gracias, Mario. Empezamos con el licenciado Besares. Bueno, el caso Bitkov ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, meses, ha tenido repercusión internacional, pero ahora que usted acaba de escuchar una parte de esta entrevista, ¿qué le destaca a usted de las palabras del señor Bitkov? A ver, hay como varias aristas en este tema. A nosotros nos queda muy lejos Rusia. O sea, como para meternos a hablar si existía lo que dice el banco, una estafa financiera, si había persecución política. Esto para los guatemaltecos, para el Estado de Guatemala es demasiado difícil de probar. Por otro lado, él destaca que estuvieron muchos meses sin juez. Bueno, esto debido a las recusaciones que las propias defensas interpusieron. Y estos son temas que, si bien es cierto, él está resaltando, pues las defensas provocaron el hecho de que no hubiesen juez. Y esto hay que subrayarlo para ser objetivos con el proceso. El otro tema, y que es el que es el debate nacional, el que sí es debate nacional, es si les aplica o no el tema de que no hay culpabilidad en el tema de la falsedad de documentos al ser migrantes. La Convención de Palermo así lo estipula, porque se trata de gente que pudiese ser víctima de una red de trata. Sin embargo, es bien complicado porque lo que se ha logrado establecer es que la familia ya se encontró en Guatemala cuando inicia estos trámites, y desde mi perspectiva, y esta es mi opinión, es que si yo me voy a Alemania y tramito unos documentos y veo que mi documento viene como Christopher Schumacher, pues obviamente no soy yo, por más que no hable alemán. Entonces, me cuesta un poco comprender realmente por qué ellos no se dan cuenta desde el inicio que son papeles falsificados. Ahora bien, doctor Calderón, un poco en la línea del licenciado Carlos, lo que argumenta o nos deja ver el señor Bitkov es que, pues él dice que al final los sorprendieron en su buena fe y que ellos fueron al RENAP y que fueron a migración y que ellos jamás imaginaron, dice que en ese tiempo ellos no hablaban español a perfección y que jamás imaginaron de que los documentos iban a ser falsos. ¿Cómo ve usted esa tesis? Yo creo que al final no es importante si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, porque de todas maneras están cubiertos con la Convención de Palermo. De tal manera que si tenían conocimiento que eran falsos, igual los cubre la Convención. Y si no tenían conocimiento porque no hablaban absolutamente nada de español, pues igual. Porque yo creo que el punto no es ese. Yo creo que cualquier persona en el extranjero que mira una agencia seria, que tiene una página de internet, que ofrece ciertos servicios, uno inmediatamente lo hace. La otra cosa es el costo de ese servicio que le van a dar. Y el servicio no fue barato, fueron $50,000 por persona. Y se hizo a través del sistema bancario. A un banco en Sudamérica se hizo el depósito y aquí le dieron el servicio. Y tenía abogados. ¿Por qué razón tenían que dudar de que esa página de internet y esa agencia que ofrecía servicios en Guatemala, que pueden ser servicios legales, no necesariamente tenían que ser ilegales, pueden ser servicios legales, los iba a estafar? ¿Dónde está el problema? Es que no sabían la calidad de profesionales que les estaban dando ese tipo de servicios, porque bien pudo haber ido a traer al aeropuerto un abogado, llevarlos a hacer los trámites correspondientes, si se podía o no se podía, pasado un tiempo en Guatemala se podrían haber avecindado, qué sé yo, pudo haber habido cuestiones lícitas que pudieron haberse realizado. ¿Cuál es el estatus actual legal del señor Bitkov? Bueno, ya sabemos que pues dejó la cárcel hoy en la madrugada y está en su casa, lo entrevistó Mario. ¿Cuál es el estado de situación legal de él en este instante y cuál es el de su esposa y de su hija? Bueno, todos son procesados.
La diferencia es que él ahora goza de una medida sustitutiva por una causa que yo creo que la jueza se la sacó de la manga diciendo que es por enfermedad y porque necesita alguna asistencia. Yo pienso que ella se está cubriendo más de no cumplir una orden de sacarlo de la cárcel. Yo pienso que ese es el verdadero sentido. Y las otras dos procesadas que están igual que él, la diferencia es que tienen prisión preventiva. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el juez Gálvez fue a la inversa. La niña, que no es niña, sino es una señorita, o ya señora ahora, probó en su momento que tenía un problema de bipolaridad y que ese problema le ocasionaba mucho daño en la cárcel y no podía estar sola, sino tenía que estar al lado de su madre. Y esa fue revocada por la juez Yasmín. Entonces ahora se cambiaron los papeles, ahora sacan a Igor y dejan a las otras dos que en algún momento demostraron tener la necesidad de una medida sustitutiva. Los tres son procesados. Ahora bien, licenciado Bezares, ya lo mencionaba usted, esto se origina de Rusia y pareciera que con la lejanía, con la política, o sea, lo que nos viene de noticias de Rusia es lo que vemos en la televisión, en las redes. O sea, ¿qué tan complejo es este caso? ¿Usted lo ve complejo por todas las aristas que en las últimas semanas se le han puesto alrededor? ¿O cree que está sencillo esto de resolver? Miren, si fueran unos salvadoreños, pues un buen abogado defensor alegaría la Convención de Palermo y la juez lo que ordenaría es la expulsión del país. ¿Por qué? Porque no pueden optar al asilo por haber utilizado documentos falsificados. ¿Qué es lo que pasa con nuestros migrantes en Estados Unidos? Mienten en sus declaraciones, no pueden optar al sistema de residencia y son deportados. Sería este el camino legal, ¿no? Ahora, el problema es todas las aristas que se le han ido poniendo al caso, que si una comisión del Senado norteamericano examinó si el gobierno ruso interfería con CICIG y Bill Powder dijo yo no tengo pruebas de que el gobierno ruso tenga relación con CICIG, estas palabras de Powder dentro de la comisión. Por otro lado tenemos un gobierno ruso que realmente ha resultado no muy proactivo en este caso. Entonces cuesta entrever la persecución política que él alega. Y les voy a decir por qué. Porque en el caso del espía ruso que estaba en Inglaterra, a Rusia no le interesó el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad Mundial, va a Inglaterra y hace lo que ellos creen conveniente, a pesar de que las potencias mundiales saltaron. Entonces Rusia sí tiene un peso y realmente no ha metido mayor mano, o sea, a ellos no les interesaría mucho. Licenciado Calderón, en todo esto pues hay un actor, está involucrado, señalado y todo esto, y es la CICIG. ¿Cómo queda la CICIG en este momento? ¿Qué situación está pasando en este caso de los Bitkov en este instante? Mire, el problema actual, yo creo que al principio sí tenía que ver Rusia, pero hoy en día para mí ya no tiene nada que ver Rusia, eso ya es una historia aparte. Yo creo que lo fundamental en este momento es el debate sobre la ejecución correcta del amparo o la no ejecución correcta del amparo. Esa es la turbulencia actual y ese es el gran debate. Y aquí seguramente con el abogado nos vamos a tener distintas posiciones y si viene otro abogado vamos a tener distintas posiciones porque eso es lo bonito del derecho, que todos podemos interpretarlo. Pero ese es el verdadero problema ahorita. Entonces yo creo que si ese es el verdadero problema, debemos de enfocarnos precisamente en si debía o no debía resolver de tal o cual manera la jueza Ifán o no debía de hacerlo, porque miremos que esta es materia constitucional y ya con esta serían 3 resoluciones de salas y de Corte de Constitucionalidad que le dan a cierta preponderancia a la libertad a los Bitkov. Número 1, la sala que conoció el amparo en primer grado, la Corte de Constitucionalidad que confirma el amparo y ahora la sala tercera que dice sí, usted aplicó mal lo que la Corte de Constitucionalidad hizo. Van 3 cortes, en otra palabra van más de 9 jueces dándole la razón a los Bitkov. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la solicitud de asilo que ellos han planteado? O sea, han pasado 3 años, entendemos, desde esa solicitud. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que pasa es que está en la marea legal. Ellos no pueden avanzar en la solicitud petición si no resuelven previamente su situación legal. Está realmente hasta que eso quede finiquitado. Sí, efectivamente. Sí. Ahora, el tema del amparo. A ver, el amparo puede ordenar que se haya
revisado si se ajusta a derecho y que haga un razonamiento, que fue lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad respecto de la Convención de Palermo. Ella viene y lo hace. Y aquí es donde viene el verdadero debate, cuando la Sala Tercera ordena que sobresea el proceso. Y esto es algo que sí traspasa absolutamente el poder que tiene la Sala Tercera. O sea, el amparo tampoco le puede decir al juez en qué sentido fallar. Eso no lo puede hacer un amparo. Le dice, ajústese a derecho, pero no le puede decir exactamente haga esto o aquello. Bueno, estamos entrando a este debate en que quién le dice a quién qué hace, y quisiéramos aprovechar de la entrevista porque hay otro caso que hoy en la noche surge, y es esta resolución de la Corte de Constitucionalidad vinculada a una solicitud hecha por la Fundación MAC y el abogado Carrillo, y que, bueno, otorga un amparo provisional interesante, discutirlo. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, leer, ¿qué opinión les genera inicialmente este amparo provisional otorgado? Bueno, yo hasta donde entiendo, el amparo por Compass es por un formalismo, en realidad, que no se cumplió, y entre ellos es que, o sea, el momento procesal, llamémosle así, que no es la palabra correcta, de poder poner un pero respecto al embajador en cuanto a la aprobación o no, era cuando presentó las credenciales. En este momento, lo que le resta al gobierno, si no está cómodo con Andreas Compass, es declarar el non grato. Lo que sucede es que puede sucedernos una situación similar con nuestro embajador en Suecia, que es más o menos lo que han insinuado los suecos. Porque digamos, si retrocedemos un poco a lo que hablábamos, en el tema este del espía ruso, desencadenó en una expulsión de embajadores rusos de muchos países en el mundo. Este caso del embajador Compass, ¿cómo lo entiende usted, doctor Calderón? ¿El presidente lo puede declarar ahora non grato porque efectivamente el gobierno pidió que se retirara, o sea, por otro conducto diplomático, pero al final el efecto es, señor, por favor, váyase del país? ¿Puede o no puede todavía declarar? Yo estoy a favor de los dos votos disidentes, porque esta decisión fue 3-2. Y a mí me parece que la Constitución y la ley del organismo ejecutivo es precisamente clara. Aquí el que toma las decisiones con relación a política exterior, en relación a embajadores, es el presidente y nadie más. A él la Constitución y su propia ley le faculta para tomar esas disposiciones. Así que si en determinado momento el presidente vio que era nociva la participación de uno o más embajadores, era el único en Guatemala, el único en este país que puede decir, mire señor, váyase, aquí no lo queremos. Esas son cosas absolutamente dables a una sola persona y se llama presidente constitucional de la República de Guatemala. Así que aunque no le he leído los dos votos disidentes, se me ocurre pensar que van por ese extremo. Y no le corresponde a nadie más en este país, ni siquiera a los jueces, porque no estamos bajo el gobierno de los jueces. Eso es lo que se pretende, que los jueces empiecen a gobernar este país. De hecho, ya lo están haciendo. La sentencia de hoy es eso, el gobierno de los jueces. Y este no es gobierno de jueces. Eso le corresponde al Ejecutivo, y el Ejecutivo sí lo puede sacar, declarar no grato, lo que quiera, porque a él le es dable hacer esto. Licenciado Besares, en la parte sustantiva de la resolución habla de que el presidente debe de reconducir las relaciones con Suecia, y en ese sentido pues apegarse en el tema de la solicitud de retiro, porque al final lo que hizo el gobierno fue solicitarle a su gobierno, al gobierno de Suecia, que retirara al embajador. Aquí no es una situación de tensión política o de confrontación con el gobierno o el pueblo de Suecia. Todo señala que es una situación específica con la persona. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que primero lo que sucede es que el funcionario público no puede hacer más que lo que está dictado por la ley. Entonces lo que correspondía legalmente es la declaratoria non grato. Utilizar la figura que utiliza no está en ley. Entonces no la puede utilizar. ¿El retiro? El retiro, el solicitar, ¿No está en la Convención de Viena? Es que no, lo que está, mira, es el retiro hubiera sido cuando le presentan las credenciales. Ahorita lo que le queda, según la convención, es la declaratoria de non grato. Es lo que queda.
pero la figura que están usando no se encuentra. Va, establecido eso, lo que sucede es que Suecia al final es uno de los primeros países donantes de Guatemala. Es, por inversiones indirectas, uno de los primeros inversores en Guatemala. Porque resulta que Suecia tiene una serie de inversiones en España que llegan hasta Guatemala. Entonces, en esa cadena de cuestiones, y que los suecos tienen una diplomacia muy tenue, o que se hace sentir poquito, ellos han dicho que pueden tomar medidas similares. Yo creo que ya el mensaje está muy claro desde allí para acá. Y nosotros tenemos que sopesar cómo están las reglas. Ahora bien, si esto lo anexamos al tema primario de los Bitkov, ¿qué lectura se le da? O sea, ¿cómo realmente podemos ver estas dos aristas? Estamos hablando de un embajador, estamos hablando de ciudadanos rusos, o sea, ¿cómo hacer una conexión de esto? ¿Se puede hacer una conexión o cómo lo ve usted? No, yo creo que son cosas totalmente diferentes. Distintas. Por ejemplo, la primera cosa que debemos de tomar en cuenta es que el presidente no le agrada la participación en este país de un embajador. No tiene nada que ver con el pueblo. Las relaciones con el pueblo siguen siendo amenas. Simplemente quitan a este embajador y viene otro y la relación sigue excelente. Y no hay por qué tomar castigos contra Guatemala ni cortarle ayuda, absolutamente nada. Si es la persona, no es el pueblo. Y de tal manera que yo creo que eso está bien explícito. No estamos peleando con el pueblo, sino que este embajador se ha salido de los parámetros diplomáticos. Aquí hay ese tema, ¿no? Esa discusión sobre si hay injerencia extranjera o no en Guatemala, si perdimos nuestra soberanía, en fin. Tratamos dos temas pues que son diferentes, pero al final recaen también en nuestras relaciones internacionales. Estamos en una situación donde efectivamente, desde cualquier perspectiva de análisis, sí tenemos una situación de injerencia extranjera en el país. No, nosotros durante toda la década de los 90 pasamos exigiendo ser parte de la globalización. Tomamos una decisión soberana al firmar los tratados de libre comercio, los que llevaban implícito los tratados de derechos humanos. Entonces nos vamos a ajustar a las reglas de derecho internacional que hay. Esto es la globalización. O sea, si no comprendemos en este punto que de esto se trata la globalización y que las relaciones mundiales son muy sensibles y lo que suceda en China puede ser interesante en Guatemala, como puede ser interesante en Suecia, en Rusia o en Estados Unidos, y estar interconectado, o nos vamos a quedar fuera de ese concierto mundial de naciones por el cual tanto hemos bregado y tanto hemos exigido. ¿Y cómo ¿No le cree parece un usted? poco exagerada esa expresión, licenciado? Perdóneme que se lo diga, de que... Nosotros hicimos de todo durante toda la década de los 90 para pertenecer a ese concierto de naciones. O sea, ¿usted cree que las decisiones que se están tomando aquí, como dicen algunos, nos están aislando? Si somos parte de... Es que nosotros pedimos entrar. No es asustar con ese tipo de expresiones. No. O sea, es real. O sea, nosotros podemos provocar nuestro propio aislamiento. Una cosa que nosotros buscamos entrar en la globalización y este es pues parte de las situaciones que vamos a vivir. ¿Cómo creen, brevemente, cómo creen que el mundo está leyendo estos acontecimientos? Estamos hablando, o sea, no de algo tan menudo como es el Kremlin y el poder que tiene Vladimir Putin, que lo relacionan, sale su nombre en prensa internacional. O sea, ¿cómo se está leyendo esta situación? Algo muy breve los dos, por favor. Bueno, yo creo que no tiene la trascendencia que mi distinguido colega está diciendo. Para mí no es tan así. Yo creo que no se va a llegar no vamos a perder nada. Está lo igual que si Israel y los que no son de Israel se va a volver esto un merengue o no. Realmente no es así. Yo no creo que tenga tanta trascendencia. ¿Y cómo lo resumo? Reunamos dentro de 6 meses y van a ver que no pasó nada. 6 meses, porque en 6 meses esto ya se resolvió. Y van a ver que no pasó nada con que si se va o no se va el embajador. Eso es lo que. Pero quiero ponerme infantil por un momento nada más. Un ejemplo infantil. Yo no soy diplomático, pero un ejemplo infantil. Un día llegué muy temprano
frente al edificio de la Corte Suprema de Nueva York. Llegué muy temprano, a eso de las 6:30 de la mañana, y llevaba mi cámara. Y a mí me gustó mucho el edificio y me puse a tomar fotografías al edificio de la Corte. En eso, en menos de 30 segundos, llegó una patrulla y me dijo, mire usted, ¿por qué está tomando fotos? Deme la cámara. Me quitó la cámara, porque era de rollo todavía, me quitó el rollo y se acabó. ¿Qué participación tengo yo en otro país? ¿Puedo ir a hablar del presidente de otro país? ¿Puedo ir a hablar de sus funcionarios? No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué nosotros los guatemaltecos tenemos que aceptar que nos vengan a decir lo que se le dé la gana a los extranjeros? Bueno, estamos ya en tiempo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros hablando acerca de este tema y a ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.